Bueno, buenos días. Vamos a intentar responder a otra Frequently Asked Question, estas TDV-FAQs, Teoría del Delito Video Frequently Asked Question, que probablemente en este caso sí, esta sea la más Frequently Asked Question de todas, sin ninguna duda. Sigue siéndolo desde una perspectiva teórica, aunque ocupemos menos ríos de tinta para resolver la cuestión, pero en mi opinión sigue siéndolo sobre todo desde una perspectiva práctica. Esto sigue siendo desde en la perspectiva del derecho penal práctico, del derecho penal sustantivo aplicado, sigue siendo la madre del cordero en muchos casos. Básicamente porque, como veremos después, el modelo de tipificación de los delitos imprudentes en el sistema español es un modelo de tipificación expresa, numerus clausus, y por tanto en muchos casos nos encontramos con que la respuesta a esta pregunta es la respuesta a impunidad o sanción. Y bueno, es una pregunta compleja que aquí no vamos a poder resolver, no sé el tiempo que le vamos a dedicar hoy a ella, pero no vamos a poder resolver en ningún caso. Simplemente voy a dar algunos apuntes de cómo que intentar resolver la misma. De hecho, esta pregunta daría lugar a muchas otras preguntas. Una pregunta muy interesante sería cómo se analiza cuál es la diferencia entre dolo e imprudencia, etcétera. Y preguntas realmente hay muchas. Yo he publicado recientemente un artículo en Cuadernos de Política Criminal, os lo pondré para que lo veáis, el eterno debate sobre el dolo, o el dolo en derecho penal empresarial, debates eternos, problemas modernos. Y bueno, algunas de las reflexiones están aquí en esta clase. La pregunta, ¿cuál es la diferencia entre dolo e imprudencia?, es la pregunta central. Preguntas hay muchas. Esta pregunta nos lleva a la pregunta de cuáles son los contenidos del dolo, qué es el dolo, qué es la imprudencia. ¿Se puede hablar realmente de dolo? Yo creo que uno de los principales problemas que tenemos es que hablamos de dolo, y yo creo que quizá es un error, y es mejor hablar de responsabilidad dolosa que de dolo, porque identificamos el dolo como algo y entonces la liamos, etcétera. Pero en todo caso, esta es la diferencia, la pregunta sobre la que ha pivotado toda la discusión dogmática y toda la problemática que después tanto los estudiantes como en el momento de la práctica judicial te encuentras en el día a día, que es cómo resolver la difícil, la casi imposible, la que algunos han dicho que equivalente a la cuadratura del círculo, cuestión de situar o en dolo o en imprudencia. Esta es una cuestión de hecho que se ha planteado por algunos como una cuestión irresoluble, la cuestión de si es posible, la cuestión de la diferenciación entre dolo e imprudencia. Hay incluso un artículo muy interesante de Fernando Molina Fernández que habla de la cuadratura del dolo, lo equipara a la cuadratura del dolo y dice que como la cuadratura del dolo es imposible, es irresoluble y que debemos dedicarnos a otra cosa. La cuestión está en que todos los días los jueces tienen que decidir, todos los días tienen que decidir si es dolo o imprudencia. Y lo siento, pero la cuadratura del dolo la podemos aparcar porque es un juego, pero esto no, tenemos que encontrar criterios. Y es verdad que podemos fallar, pero no tenemos más remedio que en un determinado momento el juez decir, esto es dolo, esto es imprudencia. Hay que elegir uno de los dos. La duda la podemos concretar de muchas formas, pero la podemos concretar por medio de preguntas clásicas o tradicionales que se han hecho. La primera, que era la más fácil, ¿por qué no convertimos la intención, el elemento final, en la diferenciación entre dolo e imprudencia? Bueno, reduciría quizá los elementos de prueba. ¿Por qué? Es decir, no decimos, bueno, lo importante para diferenciar entre dolo e imprudencia es que se tenga intención de causar el resultado. Porque si no nos vamos a la intención, la duda es el grado de probabilidad con que el autor se representa la realización de la conducta típica. ¿Es el punto de corte? Pongamos que sí. ¿Ese es un punto de corte fácil de determinar? ¿Nos aporta ese punto de corte la diferencia cuantitativa de pena que supone la diferencia entre dolo e imprudencia? ¿Puede depender, por tanto, el merecimiento de pena de una actitud interna, incluso bien sea una cuestión intencional o bien sea una cuestión de conocimiento, dicen algunos, de una mera actitud interna del autor?
E incluso esta pregunta, o la pregunta de cuál es la diferencia entre dolo e imprudencia, nos lleva a una pregunta moderna, una pregunta que hoy en día se están haciendo los tribunales, una pregunta que está escrita claramente en la doctrina, en la sentencia o en el auto, perdón, del juez Castro. Habla directamente de ignorancia deliberada, habla directamente y todo el mundo sabe, es decir, ya lo que es, bueno, debía saber, ¿no? Realmente, es decir, puede darse supuestos en los que hablemos de dolo y en los que digamos que la persona no lo sabía. ¿Puede haber dolo y no conocimiento? Porque ya parece, es decir, con la aplicación de cierta doctrina del Tribunal Supremo, parece, solo parece, que puede llegar a ser que sí. Bien, todas estas son las dudas que nos plantea la cuestión de la diferencia entre dolo e imprudencia. En realidad, como he dicho, muchísimas más. Vamos a intentar sumergirnos de algún modo en ellas. Y vamos a hacerlo por medio de la explicación de las dos teorías clásicas que distinguían el dolo y la imprudencia. Existen dos teorías clásicas que son las que, digamos, han centrado el debate y las que de alguna forma todavía polarizan los dos entendimientos esenciales del dolo. Estos entendimientos, estas dos teorías, parten del diferente grado, el diferente peso que se le dan a los dos elementos que tradicionalmente, desde siempre, se han atribuido como conformadores del dolo: el conocimiento y la voluntad. Elemento cognoscitivo, elemento intelectual, es el mismo, elemento cognoscitivo e intelectual, elemento volitivo, el elemento voluntad y el elemento conocimiento. Sobre estos dos elementos, digamos, existe consenso de su existencia. Ahora veremos después el elemento consenso divergente. Existe cierto acuerdo. El problema es que al final la gente pivota más, los autores pivotan más sobre uno o más sobre otro, o le dan un significado a uno que hacen que sea central o frente a lo que es el otro. Pues bien, estos dos elementos dieron lugar a dos teorías: la teoría del consentimiento o de la aprobación y la teoría de la representación. La teoría del consentimiento o de la aprobación es una teoría que esencialmente es una teoría, digamos, de peso básicamente volitivo. Lo relevante para diferenciar el dolo de la imprudencia es la voluntad del sujeto. Voluntad del sujeto dirigida, lógicamente, al injusto. Y aquí viene la cuestión clave. ¿Qué es el injusto penal? El injusto penal es la realización del desvalor que está situado en el injusto penal. Ese desvalor puede ser de acción, puede ser la realización de una conducta, o puede ser la realización de un resultado. En el caso de que el injusto penal en el homicidio sea, conforme a la concepción que se tenía en la época, el matar a otro, y el desvalor de resultado solo se complete cuando se mata a otro, ¿en qué consistiría el elemento intelectual, el elemento, perdón, volitivo, el elemento voluntad? En querer matar a otro. Si es querer matar a otro un elemento esencial del dolo, y es lo que distingue el dolo de la imprudencia, ¿cómo se distingue en un determinado caso cuando hay dolo y cuando hay imprudencia? Pues esencialmente mirando el resultado y analizando la relación de ese elemento volitivo del sujeto en el momento de actuar con el resultado. El momento en que el sujeto coge el cuchillo y lo va a clavar sobre la carne trémula de su víctima, en ese momento, ¿qué? ¿Qué? Hay que ver si, ¿qué? Lo que distingue al dolo eventual es que el autor consienta en la posibilidad del resultado, es decir, que apruebe el resultado. En ese momento, él quiere el resultado, aprueba que el resultado se produzca. Sí, pues entonces estaríamos ante dolo. Si en cambio el sujeto no quiere que se produzca el resultado, por ejemplo, si el sujeto lanza un cuchillo, pero bueno, pues él cree que en ningún momento le va a dar el cuchillo a la persona y de hecho pues no apunta directamente a la persona sino un poco al lado, pero bueno, se le va el cuchillo y le pega a la persona, en ese momento estaríamos hablando de imprudencia, porque él no quiere que muera la persona. ¿Se entiende lo que decía esta teoría? Desde una perspectiva intuitiva, lo positivo que tiene esta teoría es que le da un peso, digamos,
equivalente, totalmente equivalente a los dos elementos. El conocimiento es esencial, porque si el sujeto no se representa el resultado, en ese caso no hay dolo. Sin embargo, también es esencial y se convierte incluso en más esencial el ¿qué? La voluntad. ¿Se entiende esto? La voluntad se convierte en elemento básico. La teoría de la voluntad pasa al dolo eventual y se convierte en el elemento decisorio, porque el conocimiento en la imprudencia también lo puede haber. De hecho, hay conocimiento en la imprudencia cuando uno realiza un comportamiento peligroso. Hay cierto conocimiento. Hay determinados casos en los que no plantea problemas, que son los que en la doctrina tradicional se consideran culpa inconsciente, pero hay casos de imprudencia en los que hay conocimiento, y la diferencia entre dolo e imprudencia consistiría en ¿qué? En realizar un determinado juicio hipotético. Si el autor, conforme a lo que yo sé, es un juicio de valoración, yo realizo una valoración sobre la conducta del autor. Si el autor, conforme a lo que yo sé y conforme se comporta, hubiera podido anticiparse y hubiera visto que su conducta iba a producir efectivamente el resultado, la pregunta es, ¿habría actuado de la misma forma? En el momento en que la madre mete la cuchara en la boca de la niña y a la que, bueno, sabe que tiene una herida sangrante, la niña empieza a dar arcadas y pese a todo le cierra la boca y para que se coma la comida, en el momento en que la niña empieza a tener convulsiones y parece que la niña va a morir, en ese momento la madre se la lleva al hospital. Bueno, eso es un ejemplo evidente de que la madre es verdad que la niña va a morir, pero la madre no lo sabe, en ese justo momento que la niña va a morir, y actúa como si quisiera evitar que muera. Ese es un ejemplo en el que el juicio hipotético nos viene de maravilla. Nos viene de maravilla, porque la madre no quiere que se produzca el resultado. ¿Se entiende o no? No quiere que se produzca el resultado. Por tanto, si no quiere que se produzca el resultado, en este caso no habría dolo, sino que habría imprudencia. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta respecto a la teoría del consentimiento o de la aprobación? Bien, el otro, digamos, extremo, el otro polo, mejor dicho, es la teoría de la probabilidad o de la representación. La teoría de la probabilidad o de la representación es una teoría esencialmente cognitiva, esencialmente digamos, da el peso de la diferenciación entre dolo e imprudencia a una cuestión de representación y no a un elemento de voluntad. Por eso se llama teoría de la representación o de la probabilidad, porque en sus primeras acepciones, es verdad que todas las teorías posteriores, esencialmente cognitivas, incluso como la mía y como la de otros, son en el fondo teorías de la probabilidad, pero en esta básicamente se aporta un primer criterio que es el que después se ha ido utilizando y que, por ejemplo, los tribunales siguen utilizando, y el Tribunal Supremo sigue utilizando, bueno, pues de forma casi unánime, podríamos decir. Es la teoría que sigue el Tribunal Supremo con una mezcla de la teoría del consentimiento, como veremos. Conforme a esta teoría, lo único decisivo es el grado de probabilidad del resultado advertido por el autor. Es el grado de probabilidad representado por el autor el que da la diferencia. Con lo cual, la diferencia no es una diferencia de voluntad, sino es una diferencia de ¿qué? De representación. ¿Se entiende o no? Es decir, aquí la cuestión es que hay dolo cuando el sujeto se representa el resultado y hay imprudencia cuando no. ¿Se entiende? Ya, pero, es decir, ¿cuál es la diferencia entonces que tiene esta teoría con la teoría anterior? ¿Cuál es? Micrófono. ¿Tenemos micrófono por ahí? ¿Cuál es la diferencia? Que en la otra teoría lo que se... Acércatelo y yo creo que va. Sí. Que en la otra teoría lo que no tiene conocimiento el autor no habría dolo, y aquí, aunque no tenga conocimiento, si el grado de probabilidad es bastante alto, si considera el juez el grado de probabilidad bastante alto, se le haría con dolo. ¿Es así o no? No. No. Es decir, la otra teoría no niega
que tenga que haber representación para que haya dolo. Es decir, no es que la otra teoría diga que no tiene que haber representación. ¿Tiene que haber representación? Sí, sí. Claro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una teoría y otra? Explícatelo. En que en esta se tiene por el grado de probabilidad, aunque no se tenga representación de lo que va a pasar, si tiene un grado de probabilidad de pasar, como el caso de la pistola entre dos borrachos, y uno se presenta... Independientemente de cuál sea la relación del sujeto con el resultado que se puede producir. ¿Sí o no? Sí. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Que aunque tú no te representes que puede morir el que te estás pegando el tiro porque tú crees que vas a darle la manzana, si hay un grado de probabilidad muy alto porque tú vas borracho de que le des al tío que le dé la manzana, ese grado de probabilidad... Acércate al micrófono. ¿Eso es así? No. 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 Y es muy importante que comprendamos que no es así. Porque en efecto parece que diga eso esta teoría. Y en efecto determinadas derivaciones de la teoría pueden llevar a pensar que es eso. Que depende del grado de probabilidad del hecho. ¿Depende del grado de probabilidad del hecho? No. Claro, entonces no da igual lo que tú te representes. ¿Qué es lo que da igual? Lo que tú quieras. Pero no da igual lo que tú te representes. Y esto es muy importante, porque lo que está pasando con esta teoría es que está dando lugar a la derivación de que hay gente ahora dice, bueno, pero es que deberías haberte representado, tú en el fondo deberías habértelo representado y te lo representabas. No, no, espera, no saltemos. Lo que dice esta teoría es que lo decisivo es el grado de probabilidad del resultado advertido por el autor. Por lo tanto, hay dolo eventual cuando el autor advierte una probabilidad, gran probabilidad, podemos poner aquí, de que se produjese el resultado. Hay imprudencia consciente cuando la posibilidad de este, reconocida por el autor, es muy lejana. Esto tiene una pequeña trampa, tal y como está escrito así, que es en una de las primeras conceptualizaciones. Es que fijaos lo complicado que es esto. Hay dolo eventual cuando el autor advierte una gran probabilidad. Y hay imprudencia cuando la posibilidad es muy lejana. Sí, fácil. Muy fácil, es verdad. Cuando hay una gran probabilidad, dolo. Cuando hay una probabilidad lejanísima, imprudencia. Pero es que el problema no es ese. El problema es cuando hay probabilidad. Pero ¿es grande o lejana? Es decir, no es ni grande ni es tan lejana. Y ahí es donde estamos el problema en esta teoría. Fijaos otra cosa importante de la que no hemos hablado, porque no se trata de repetir la clase del dolo, sino de verlo desde una perspectiva distinta, y es que estamos utilizando el término dolo eventual. ¿Quién me puede decir qué es el dolo eventual? ¿Qué es el dolo eventual? ¿Hay clases de dolo, sí o no? Según la teoría del consentimiento, sí. Sí. ¿Hay clases de dolo, sí o no? Sí. A ver. Sí, perdón. Pásale el micrófono. Que no es directo. Que es... ¿Y cuál es el dolo directo? ¿Os acordáis? Por ejemplo, en el caso de la tentativa a matar a Aznar, ¿no? Que el dolo directo de primer grado es matar a Aznar. Su conductor sería dolo directo de segundo grado. De segundo grado, y los peatones, quien podría pasar cuando en cualquier momento por allí, sí, por la calle, es un dolo eventual, sí. Bien. Bien, ¿por qué se centra la discusión? ¿Por qué se centra la discusión entre no dolo e imprudencia, sino que clásicamente se centraba la discusión entre dolo eventual e imprudencia consciente? ¿Por qué? Esto es importante. ¿Por qué? José. Porque objetivamente el grado de probabilidad de que se produciera estaban muy próximos. Claro, es decir, aquí la cuestión es dirimir si es dolo o imprudencia un caso en el que un tipo coge un cuchillo y se lo clava 17 veces, por fin, 17 veces a su víctima, o el caso de un tipo que está en el tren, como siempre, revisando bueno, pues los cruces de las vías, y de repente estornuda muy fuerte,
cae sobre el sitio, en ese momento, como estornuda muy fuerte para no manchar, coge un papel y sin querer toca una palanca, hace un movimiento ahí muy brusco, que no debería haber hecho probablemente, pero toca la palanca y en ese momento que toca la palanca gira las vías y chocan los trenes? Eso está grabado además en la imagen. Es lo mismo, es decir, ¿estamos hablando de esas dos situaciones? ¿Está bastante claro que la primera es dolo y la segunda es imprudencia? ¿Como mucho? Sí. Imprudencia inconsciente, además, bien, sí. Es otra cosa que tampoco existe, lo de consciente e inconsciente. Pero en todo caso, ¿estamos hablando de esos casos? No. No. ¿Qué es el dolo directo? ¿Qué es el dolo directo? El resultado y lo buscas. Lo buscas, lo quieres, lo deseas. Es decir, en el dolo directo sí hay clarísimamente una relación entre el resultado y la parte cognitiva del sujeto. ¿Sí o no? ¿Se entiende o no? ¿Se entiende o no se entiende esto? Sí. La cuestión es, la teoría anterior, la teoría del consentimiento, esencialmente, es una teoría que vale para ¿qué? Para casos de dolo directo. ¿Sí o no? Porque el dolo eventual, que es el dolo sin conocimiento, sin intención, conforme a la teoría anterior, ¿sería dolo sí o no? Es que es trampa, porque en realidad lo que estamos diciendo no es que sería dolo. Sí, solo sería dolo eventual casos en los que en realidad el sujeto sí quiere, pero se da cuenta después de que quiere. Porque si quiere antes sería dolo directo. Sería casos en los que quiere después, en los que ha matado sabiendo que puede matar, que es probable que mate, el sujeto de repente mata y cuando tú analizas dices, es que no lo quería, pero en el fondo le hacía ilusión. En definitiva, es un poco absurdo. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Bien, ¿qué es lo que establece entonces la teoría de la probabilidad? Que la diferencia está en el grado de probabilidad. Y esto es fácil de resolver ¿en qué casos? En casos donde se ve muy clara la representación del sujeto con respecto al resultado. Pero es menos útil para casos donde no está clara la relación entre el resultado y la conducta. ¿Se entiende esto o no? ¿Se entiende? Micrófono. Por ejemplo, en un caso en que yo te quiero disparar a ti, pero le doy a mi... Bueno, mato a uno que estaba al lado de ti y he fallado. Eso... ¿Estaba al lado dónde? Aquí. Te quiero disparar, pero fallo y mato a otro. Eso... ¿Eso qué? ¿Eso es un error o sería dolo eventual? Porque ayer, por ejemplo, me dijeron que era dolo eventual un compañero. Te lo dijeron, entonces, pero vamos a ver. Entonces me hizo dudar porque no sé. Sí, pero preguntémonos primero, hagamos los pasos. Es conforme a lo que dicen las teorías. ¿Qué sería lo relevante para saber si hay dolo o no hay dolo? La representación. ¿La representación de quién, de qué? Del que dispara hacia... ¿La representación de qué? De que lo quiere matar. ¿No? La representación de que te voy a matar o de que voy a fallar. ¿Eso es así? ¿La representación de que te voy a matar? ¿La representación de que quiero matarte? No. ¿Entonces qué? De que te voy a dar, de que... ¿De que qué? De que no voy a fallar. Utiliza palabras un poco más complejas. La representación de que te voy a dar, ¿cómo lo dirías de otra forma? No sé. No mires a Flavia. Es que no sé, no sabría cómo decirlo. Pues no vas a tener más remedio que hacerlo en el examen, así que empieza a practicar. ¿La representación de qué? De que hay un peligro ex ante, de que y se transforma, o sea, se materializa en un resultado ex post, que es un resultado muerte de... La representación de la probabilidad de que te dé, ¿no? Sí. En ese momento en que dispara, ¿tú crees que él se representa que es probable que le dé al otro? Yo pienso que puede fallar. No. Que se puede representar que Pero tienes puede fallar. exactamente. Contesta, es decir, a lo que yo te pregunto. Y a lo que tienes que contestar para saber cuál es la respuesta conforme a la teoría al caso que se plantea. Es, en el momento en que el sujeto dispara, ¿tú crees que él se representa
que es probable que le dé al otro? Yo pienso que sí. Bien, pues entonces conforme, es decir, a esa teoría, si tú fueras el juez, eso sería dolo. ¿Sí o no? Sí. Flavia. Y si en el caso de que el tirador fuera, por ejemplo, un francotirador muy experto, que sí que piensa que es imposible que falle, pero falla, ¿ahí cambiaría la cosa? No sé, dímelo tú. Yo creo que sí. Porque no... Pero la pregunta sigue siendo la misma, la que tiene que hacerse conforme a la teoría. La pregunta, ¿cuál es? La que tiene que hacerse. ¿Cuál es la pregunta que tienes que hacerte? Si el sujeto que está disparando tiene una representación de la gran probabilidad o no probabilidad... De que es probable que le dé a otro. Sí. ¿Tú crees que él se lo representa como probable? Que pueda fallar, ¿no? Si es un tirador experto, no. Pero si es... Entonces, ¿sería dolo o sería imprudencia? Imprudencia. Claro, es decir, es imprudencia. Por ejemplo, imaginémonos en un Biergarten, no sé si sabéis lo que es un Biergarten, pero bueno, es decir, una terraza de estas con mucha gente en Alemania cerca del río, con un montón de cervezas, con gente que se levanta y tal, y un tipo que desde una colina apunta con su escopeta de mira telescópica. Dispara apuntando a una persona, dispara y en ese momento la persona se mueve, justo un segundo antes se mueve, no le da tiempo a reaccionar, hay detrás otra persona y le pega a la otra y la mata. Pregunta, ¿tú crees que el que hace eso actúa con dolo o con imprudencia? Ahora ya no, es decir, la pregunta es esa, ¿con dolo o con imprudencia? Adonis. Actúa con dolo respecto a la intención y la representación que se hace de matar al sujeto que se agacha, pero es una imprudencia. Nos centramos entonces en el homicidio consumado. El homicidio, sí quiero centrarme en el homicidio consumado. Respecto al homicidio consumado, ¿es dolo o imprudencia? Imprudencia. Esto lo quiere matar. Yo creo que es imprudencia porque él no se representa que va a matar al que está detrás. Él quiere matar a uno o a otro, pero quiere matar. Entonces sería homicidio doloso. Homicidio doloso, pero quiere matar. Al final ha matado al que no quería, pero él quería matar. Su intención es matar. Una terraza con un montón de gente moviéndose. José, micrófono. En mi opinión será una modalidad de dolo que se llama dolo alternativo, ¿no? El sujeto creo que se representa con una alta probabilidad que puede matar no solo a quien apunta, sino a cualquiera de los que estén cerca, porque las circunstancias son que hay gente paseándose, levantándose muy cerca del objetivo, ¿no? Entonces yo creo que es decir, en efecto puede ser un caso, en este caso podría ser un caso de aberratio ictus y lo del dolo alternativo está bien explicado. Voy a cambiar un segundo el caso. No quiere matar a nadie, ¿vale? Están en el Biergarten y lo que quiere es chulear a la persona con la que está al lado diciendo, mira, ¿ves la chica esa bebiendo con la jarra? Pues yo soy capaz desde aquí de disparar y romper la jarra y sin tocar la mano ni nada y tal. Este no es tirador experto, sino que ha sido 3 veces campeón olímpico de tiro, es decir, es la caña de Alemania en este caso, ¿vale? ¿Dolo o imprudencia? ¿Cambia el caso? Cambia un poco. Cambia, sí, cambia. No, cambia mucho, sí, cambia mucho. Lo que es cierto es que en los dos casos acaba igual, mata a alguien, ¿vale? Porque mata concretamente a la chica a la que dispara, que hace un movimiento así porque la cerveza le está gustando mucho y entonces hace así un momento y ¡bum!, la bala le pega por aquí y la mata. ¿Dolo o imprudencia? Imprudencia. Es decir, me estáis diciendo que disparar en un Biergarten, en un Biergarten a escasos centímetros, sabiendo que la bala va a pasar a escasos centímetros de una persona, eso es imprudencia. Claro, la teoría, ¿qué diría la teoría
¿Qué diría la teoría del consentimiento? ¿Dolo o imprudencia? ¿Qué diría la teoría del consentimiento? ¿Dolo o imprudencia? Imprudencia. Porque si el sujeto hipotéticamente dice le voy a dar, no dispara. ¿Vale? Bien. ¿Qué diría la teoría de la probabilidad o de la representación? ¿Dolo o imprudencia? Hay dolo eventual cuando el autor advierte una gran probabilidad de que se produjese el resultado. Es que él no lo advierte. Hay imprudencia consciente cuando la posibilidad de reconocida por el autor, era muy lejana. Es que tampoco es eso. Tampoco es eso, ¿no? Es decir, tampoco es eso. ¿Cree que es muy lejana la probabilidad de que eso pase? Es 3 veces campeón olímpico de tiro. Pero vamos a ver, aunque sea campeón del mundo... Pero un momento, vale, micrófono. No, eso que por muy experto que seas, hay un montonazo de gente... Acércate. Muy lejana no es la posibilidad. Muy lejana no es. Muy lejana no es. Yo puedo estar muy... Sí, yo le doy. Hay 500 personas en medio, ¿me entiendes? O sea... Vale, pero entonces, dolo o imprudencia. Para mí, no lo sé. Pasarle el micrófono a Carlos. A ver, esto sería un poco como un espectáculo aéreo cuando se hacen acrobacias cerca del público y hay un accidente. No se toma como como dolo, se toma como imprudencia. Y muchas veces ni como eso. ¿Qué tipo de espectáculo aéreo? De las Fuerzas Armadas, simplemente cuando los cazas pasan cerca del público, evidentemente alguien que no es experto en el pilotaje, pues es un dolo como una casa porque se representa que seguramente se estampe, pero alguien que lo está haciendo como una práctica habitual, o como en este caso, un sujeto que es 3 veces campeón olímpico de tiro, que no se representa en ningún caso que vaya a fallar y que finalmente falla, pues según estas 2 teorías es imprudencia y para mí se adecua, vaya. Según estas 2 teorías es imprudencia y se adecuan. Lo que pasa es que tampoco nos sirve para decir cuál de las 2 es la buena. Sí, Flavia. Yo en este caso con Carlos no estoy de acuerdo porque creo que en el caso que ha puesto él de los aviones sí que es todo el mundo consciente de lo que está pasando, pero en el caso que has puesto tú de que va a dispararle a la cerveza, la persona a la que va a ser disparada no lo sabe, se está moviendo y es la persona que dispara lo sabe también. Es interesante el planteamiento que hace Flavia, es interesante, porque en realidad eso podríamos decir desde una perspectiva que eso no tiene que ver lo que estás diciendo. Porque podríamos decir, eso es un problema de asunción de riesgo, es un problema distinto. Si hay dolo o imprudencia, es asunción de riesgo. Pero no tengo tan claro que no tenga que ver. No por el problema de la distinta resolución en la asunción de riesgo, sino porque puede ser un indicio de la distinta probabilidad socialmente asumida a cada una de las conductas, ¿sí o no? En todo caso, tenía la mano levantada José. Pasadle el micrófono. No, ya lo tengo ahí. Con respecto a la probabilidad socialmente asumida, sí que es verdad que a mí esta conducta me comunica que el sujeto prefiere anteponer su ego, ¿no?, o su capacidad de exhibición, de puntería, por lo que sea, frente a la integridad física o la vida de la persona. Por lo tanto, deberá... Estoy de acuerdo, pero eso es un tema... la relación del sujeto con la norma no es una cuestión que afectaría más al reproche y a la culpabilidad. Sí, pero es que realmente... a ver, voy a poner... Tiene trampa, lo que estoy diciendo. Claro. Es que, claro, como el injusto es personal... A ver, voy a poner un caso distinto. El sujeto que tiene SIDA y lo sabe, pero también sabe que la probabilidad de contagiarlo es del 1 al 5% en un primer contacto sexual y mantiene relaciones sexuales, sin decírselo al otro. ¿Y sin qué? ¿Y cómo son las relaciones sexuales? Sin preservativo, claro. Y finalmente... ¿Y por vía? No, es que no es, la probabilidad no es idéntica. Es decir, la probabilidad de contagio en el caso de que sea por vía anal o por vía vaginal es muy distinta, o por vía bucal. Pongamos que la probabilidad es del 5%. Vale, sea por la vía que sea. Sí. No quieres... Vale. En ese caso, en mi opinión, aunque la probabilidad sea baja y el sujeto sepa que la probabilidad es baja, creo que debe responder por una tentativa de lesiones dolosas. ¿Qué opináis? Es que según estas teorías, ¿no? Centrándonos en las teorías que hemos visto, no respondería como tentativa dolosa.
¿Qué opináis? Yo creo que el problema Conforme está... las teorías, la teoría de la probabilidad, el tipo que mantiene relaciones sexuales sabiendo que puede contagiar el SIDA, pero que es improbable que lo haga, No lo ve muy poco. yo creo que aquí, es decir, habría que ver, la vía sería importante, es decir, porque si lo hace por vía anal, yo creo que la representación que existe de que se puede contagiar es muy alta. Pero vamos, pongamos, por ejemplo, pues por vía bucal, donde la probabilidad es más baja. Bueno, conforme a esta teoría, que él se representa una gran probabilidad de Es que el problema es la gran probabilidad. Ya. Claro. Carlos. Decías el otro día que lo que quería evitar el Código Penal... Pasadle el micrófono. Lo que penaba era acciones peligrosas. A lo mejor es lo que... El Código Penal no quiere evitar un espectáculo aéreo, pero sí quiere evitar tanto que una persona con una enfermedad de transmisión sexual realice actos sexuales sin preservativo y sin informar a otra persona, y que un tirador, por muy experto que sea, realice pruebas de tiro en un parque con gente. Por tanto, la conducta en sí es dolosa porque se tiene que representar no el riesgo que hay de que produzca el daño, sino de que lo que está haciendo es una conducta que no está permitida realizarlo por muy seguro de lo que esté en ese momento. O sea, es una conducta peligrosa. Está cerca, es decir, en todo caso es muy interesante las tres cosas que habéis planteado. Una, la del mensaje comunicativo que da; otra, la de que ninguna de estas dos teorías se centra en eso; y la última, que ahonda en eso, es a lo mejor lo que le interesa al Código Penal no es tanto la representación o la intención del sujeto con respecto al resultado, sino la representación del sujeto respecto a aquello que quiere evitar en última instancia el derecho penal. Entonces nos tenemos que preguntar de nuevo, y a mí eso me parece muy interesante, es qué es lo que pretende el derecho penal. Pero bueno, vamos a retomar entonces dónde estaba la discusión y vamos a seguir, lo dejamos aquí, y volveremos después sobre todo esto y sobre cómo se resuelve. Ya os aviso de una cosa, no se trata de que yo os diga cómo se van a resolver. Esto, es decir, tenéis que vosotros encontrar vuestra propia forma de construir la argumentación. Lo que sí que os he de decir es que casi todas las intervenciones que se han hecho aquí son muy buenas. Es decir, son muy buenas y son válidas. Por ejemplo, lo que ha dicho Carlos, que ahora él mismo está dudando de tal, está bastante bien explicado. Está bastante bien explicado, hasta para considerar que ese caso es imprudencia, respecto a lo cual yo tengo muchas dudas de que lo sea. Pero está bastante bien explicado. Lo que hay que hacer es explicar y argumentar, y encontrar una forma de argumentación. Y una forma de argumentación son las denominadas teorías eclécticas. En las teorías eclécticas, lo que se hace es combinarse de alguna forma la conciencia del peligro de la acción con la voluntad. Porque claro, eso de eliminar la voluntad del dolo es un poco fuerte. Porque al fin y al cabo, la diferencia comunicativa entre dolo e imprudencia es básicamente la relación con el injusto, y que no haya una relación con el injusto en términos de voluntad de enfrentarse a la norma es un poco doloroso y complejo, con lo cual cierto elemento voluntativo parece que tiene que haber. Se exige, por tanto, por una parte, que el sujeto, digamos, se tome en serio la posibilidad del delito, y por otra parte, que acepte de alguna forma. Eso es lo que todo el mundo veríamos como dolo, ¿no? Es decir, que el sujeto se represente en cierta forma el resultado y que lo acepte, ¿no? ¿No nos parece eso el dolo? En cierta forma. A mí no me parece eso el dolo, pero vamos, es decir, generalmente en la teoría ecléctica viene a poner ese punto. Y no concurriría dolo cuando el sujeto actúa confiando en que el resultado no se produzca. Bien, estas tres teorías son teorías que han ido evolucionando, han ido cambiando, y que con el tiempo la sensación que ha ido dando, esencialmente, es que son teorías que se diferencian muy poco entre sí, o que tienen más puntos de acuerdo que de disenso. Entonces se trata un poco de revisar cuáles son los elementos del dolo y ver cuáles son los puntos de acuerdo que hay. La idea de que
el dolo e imprudencia, la diferencia, de que los elementos del dolo son el conocimiento y la voluntad, exige o existe al respecto cierto acuerdo. Entonces, ¿en qué existe desacuerdo? Vamos a ver sobre qué existe consenso y en qué cosas puntuales no existe acuerdo. Vamos a ver, existe consenso en que hay dolo cuando hay decisión contra la norma o contra aquello que supone, desde una perspectiva de injusto, la infracción de la norma. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? ¿Alguien me sabría decir un caso de dolo en que no hay decisión? ¿El sujeto no decide actuar contra la norma? Contra la norma no metamos ahora el conocimiento de la antijuridicidad, ¿vale? El conocimiento del hecho peligroso ex ante, etcétera, etcétera. Eso es la norma. ¿Habéis entendido mi pregunta? A ver, ¿alguien me puede decir un ejemplo de dolo en el que no haya decisión? Cuando una persona está, un esquizofrénico que mata a alguien, en ese momento no decide porque no se representa la peligrosidad de tal. Bien, pero ¿se representa lo que hace? Se representa lo que hace, no se representa el significado, pero se puede representar lo que hace. ¿Algún otro ejemplo? ¿El dolo es decisión, sí o no? No os convence lo de la decisión. ¿Por qué no? ¿Alguien me puede decir un ejemplo de dolo que no sea decisión? Venga, que pasa el tiempo, pasan los minutos. Pero decisión en función de que está yendo en contra de la norma. No, de que está yendo en contra de aquello que, conforme a la valoración que vamos a hacer, es ir en contra de la norma. ¿Pero eres consciente de que está yendo en contra de la norma? Te lo acabo de contestar. Te acabo de contestar que no. Vale, que es decisión en contra de aquello que, conforme a una valoración social, es ir en contra de la norma, sepa o no sepa que esté prohibido. Generalmente lo va a saber. Pero aquí no es cuestión de que él sepa que esté prohibido, que eso es conocimiento de la antijuridicidad. Pero tiene que saber lo que realiza, decidir realizar lo que realiza. ¿Sí o no? El que actúa con dolo decide realizar aquello que desde una perspectiva valorativa va a ser considerado injusto, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí, evidentemente. A ver, ¿sí o no? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué? Decídmelo. La madre que le da de comer a la hija, la madre que le da de comer a la hija y le mete la cuchara en la boca, la hija se atraganta, tiene una herida previa y tal, y cuando la hija empieza a dar arcadas le siguen metiendo la tapa a la boca y de repente empieza a hacer convulsiones, y en ese momento en que empiezan las convulsiones, la madre se la lleva al hospital. Hay muchos autores que dicen que eso es imprudencia, y hay muchos autores que dicen que es dolo. ¿Vale? Bien. Los que dicen que es dolo, en este caso tendrán que poder decir, si hay consenso respecto a que es dolo, tendrán que poder decir que hay dolo cuando hay decisión contra la norma, y por tanto tendrán que poder decir, los que dicen que hay dolo, que en ese caso la madre actúa con decisión. ¿Hay decisión? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, claro que hay decisión. Evidentemente que hay decisión. ¿Cuál es la decisión? La pregunta es, ¿cuál es la decisión? Claro que hay decisión, claro que hay momento volitivo. ¿Cuál es el momento volitivo? Es que decisión hay. Otra cosa es con respecto a qué hay la decisión. Pero que hay decisión, estamos de acuerdo. ¿Se entiende esto o no? Hay decisión. Bien, los que dicen que el dolo es voluntad y que esencialmente es la voluntad, dicen el dolo es decisión. Bien, yo estoy de acuerdo, pero cuidado, a ver dónde está la decisión. Otro acuerdo, el conocimiento configura el dolo. Los tipos que dicen
los tipos que dicen que ese caso es imprudencia, ¿están de acuerdo en que el conocimiento configura el dolo, sí o no? Sí. Pero dicen que es necesario algo más. ¿Se entiende o no se entiende? Bien. En el fundamento de mayor pena del dolo está la solución. Eso lo dicen los dos. ¿Cuál es el fundamento por el que se castiga con más pena el dolo que la imprudencia? Dicen los dos. Esa es la clave. Según cuál sea el fundamento, el dolo es uno, la imprudencia es otra. ¿Se entiende o no? ¿Por qué castigamos matar a alguien con dolo con 10 a 15 años y matar a alguien con imprudencia con 1 o 4 años? ¿Por qué? Pues habrá que saberlo. ¿Se entiende o no? Bien. Hasta aquí llega el consenso. ¿Dónde llega el disenso? ¿Dónde? El primero en una cuestión esencialmente terminológica. Y el segundo en, fuera de lo terminológico, la relación entre la intención y el tipo, o el injusto y el dolo. A ver, voluntad. ¿Cómo entendemos el término voluntad? ¿Qué es tener voluntad de hacer algo? ¿Qué es? Querer hacer algo, ¿sí o no? Bien. Entonces, voluntad de matar, ¿qué es? Querer matar. Por tanto, si yo no quiero matar a una persona y realizo aquello que la va a matar, ¿la quiero matar, sí o no? Según esta teoría, si realizas lo que quieres, si realizas el acto para matar, claro, lo vas a matar sí o sí. Eso no es como lo que tú has dicho, que matas a alguien, pero luego que matas a alguien que no quieres matar, pero luego te das cuenta que sí querías matar. Sí, más o menos. No, o sea, un ejemplo sería... Micrófono, por favor. Un ejemplo válido de eso sería una pelea a la salida de un bar en la que simplemente tú quieres agredir a la persona pero de un puñetazo lo matas. Eso sería lo que estás diciendo, ¿no? De que la voluntad que tú quieres es hacerle daño, pero no quieres ir más allá y matarlo. O sea, ¿eso sería imprudencia? Lo que estoy diciendo es que tenemos un problema terminológico de base cuando hablamos de voluntad y que nos confundimos entre dos cosas que son distintas, la volición y la intención. Lo que estoy diciendo es que nosotros podemos decir que el dolo es conocimiento y voluntad, pero si no sabemos lo que es decir voluntad, podemos estar liándonos. Porque nos podemos encontrar con un profesor, un catedrático de Derecho Penal, que dice, el dolo es conocimiento y voluntad, y esto es imprudencia. Y otro que diga, el dolo es conocimiento y voluntad, esto es dolo. Y el problema esencial estribe en que lo que él define como voluntad es intención y lo que yo defino como voluntad es volición. Y esto es lo que pasa muchas veces. ¿Se entiende lo que estoy explicando? No, ¿cuál es la diferencia? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, sí o no? Bien, ahora vuelvo a hacer la pregunta que he hecho. ¿Qué significa que alguien quiere algo? ¿Qué significa? Que quiere hacer eso. ¿Vale? ¿Qué significa que alguien quiere matar? Que quiere que se produzca el resultado. ¿Me puedes decir una frase sinónima a alguien quiere matar conforme a lo que tú has dicho? Dime, ¿alguien? Alguien quiere que... Alguien quiere matar, es decir, ya lo he dicho yo. Dímelo de otra forma, con otra palabra. Alguien realiza todo... No. Alguien... ¿No? ¿Alguien qué? ¿Alguien Utilízame quiere? otro verbo. Alguien tiene intención de matar. ¿Es equivalente, sí o no? Sí, claro. Vale, pues entonces, el concepto de querer de Dani es ¿cuál? Intención. Él define el querer como la intención de matar. ¿Se entiende? ¿Existe otra forma de definir el querer? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, Flavia. El simple deseo. Por ejemplo, Pues yo puedo tener mucha ilusión de que alguien se muera. yo deseo matar.
o desearía matarle, pero... Yo quiero matar, yo deseo matar. Pero- ¿Y eso no es lo mismo que tener la intención de matar? No, porque puedo quererlo, pero no hacer nada para matarlo. No, ahí la diferencia está en el hecho. La diferencia está en lo que haces. Pero en la diferencia, digamos, en lo subjetivo en este caso, ¿no sería lo mismo desear que tener la intención? Vamos a ver. ¿Existe alguna diferencia entre desear matar y tener la intención de matar cuando uno hace el mismo hecho? ¿Existe alguna diferencia? No. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Bien, entonces, ¿el deseo es equivalente a la intención, sí o no? Dani, ¿sí o no? Bien. ¿Hay algún elemento o alguna definición del elemento querer que no sea equivalente a tener la intención? Sí. ¿Hay alguna, digamos, acepción de la palabra querer que no sea equivalente a tener la intención de? Claro, pero fíjate la frase que está diciendo Antonio. Dice, si quiero, tengo la intención. Tengo intención de eso. Si quiero darle un beso a Ramón, en este caso, si quiero y lo deseo y tengo toda la intención. ¿Sí? ¿Seguro, no? Seguro. Si quiero, tengo intención de hacerlo. A ver, es lo que tú has dicho cuando... Si quieres, tienes la intención de. Claro. Cuando se junta con el hecho, sí. ¿Quién sabe? Sí, pero os estáis liando precisamente con eso, que me resulta curioso, que es con el elemento hecho o acción. Damos por hecho que ha besado a Ramón, ¿vale? Tenemos que darlo por hecho, porque si no, es decir, la diferencia está en el hecho, ¿vale? Y no en el conocimiento, en la intención, en la voluntad, ¿vale? Ha besado a Ramón. ¿Tenía intención de besar a Ramón? Bueno. Vamos a ver, Antonio ha besado a Ramón, ¿vale? La pregunta es, ¿tenía intención de besar a Ramón? Siempre que Antonio bese a Ramón, ¿tenía intención de besar a Ramón? ¿Y entonces por qué estáis tan convencidos de lo que decís? Hombre, claro, evidentemente, sí, deseo, quiero lo mismo. A ver, es que no lo entiendo. ¿En qué caso no? Contestad a mi pregunta, ¿en qué caso no? Imaginemos que entra un ladrón y al ladrón quiere que se besen ellos dos. Le dice, besaros. Entonces no quieren. ¿Cómo que no quieren? Claro que quieren. Es decir, si no le va a matar. Claro que quiere. Sí, ese caso no vale. Sí quiere. Otra vez. Evidentemente, estás diciendo que con coacciones o amenazas le dice, ¿quiere o no quiere? Sí, sí quiere besarle, sí, sí quiere. Porque lo que no quiere es morir. Bien, vale, es verdad que no es su ilusión, su deseo, vale. Bien, podría ser, podríamos llegar a tal, ahí habría otra palabra, bueno, pero en todo caso, querer si quiere, no. Entonces, ¿qué? Es decir, ¿algún otro caso? Porque están súper mega borrachos. ¿Están súper mega borrachos? O que estén a oscuras, es decir, no pueden estar en un sitio a oscuras y Ramón puede pensar que, perdón, Antonio puede pensar que no es Ramón, sino que es Pascual. ¿Puede ser, sí o no? Sí. Y Antonio nota un cuerpo fuerte y se gira y besa a Pascual. Pregunta, en el momento en que Antonio besa a Ramón, ¿quiere Antonio besar a Ramón? Bien, insisto, ¿existe alguna acepción de la palabra querer en la que podamos decir que en ese momento Antonio quería besar a quien besó? ¿Quería besar a Antonio a quien estaba besando? Pregunta, ¿quería besar a Antonio al que besaba, sí o no? ¿Cómo que no? ¿Quería besar a Antonio a ese que tenía al lado, sí o no? ¿Quería besarle o no? Sí, vale.
¿deseaba besar a ese que tenía al lado? No. Bien. ¿Qué diferencia puedo estar haciendo entre volición e intención? ¿Qué diferencia? En lo que haces. Bien. Esto lo vamos a dejar para después. Y esto también, perdonad, ¿eh? Ahora volveré. A ver. ¿Os suena esto? A ver. Tenemos, bueno, mejor me pongo aquí. Tenemos la imputación del hecho, ¿vale? La imputación del hecho, la valoración del hecho y la imputación del demérito. ¿Se entiende esto, sí o no? Déjame la pantalla completa que se ve mejor ahí. Así. Vamos a ver, tenemos arriba la imputación del hecho. ¿Se ve, sí o no? Bien. Y en el centro, la valoración del hecho. Pregunta. Cuando hablamos en el hecho, aquí, de que para relacionar a la gente con el hecho es necesario que haya conocimiento, ¿de qué hablamos? De que se represente lo que hace, ¿sí o no? Bien. Y cuando hablamos de control, ¿de qué hablamos? ¿Y eso cómo se le llama? O voluntad. ¿Sí o no? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Podía haber hecho Ramón cosa distinta a besar al que tenía al lado? ¿Sí o no? Sí, tomarse una copa, que se le baje el calentón, lo que sea. ¿Sí o no? Pero de repente oye el aroma de Pascual, nota el aroma de Pascual y Antonio se abalanza. Pregunta, ¿podría haber hecho otra cosa distinta? ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Tenía voluntad de hacer lo que hace? Sí. ¿Tenía voluntad de besar a Ramón? Claro, ese es el problema. ¿En qué nos liamos? ¿En qué nos liamos? ¿En las palabras? En realidad nos liamos en qué referencia tienen las palabras. Cuando hablamos de voluntad, hablamos voluntad del hecho o voluntad con respecto al resultado. ¿De qué hablamos? Si hablamos de voluntad del hecho, ¿qué es? Volición. Y si hablamos de voluntad con respecto al resultado, ¿de qué hablamos? De intención. ¿Tenía la voluntad de hacer lo que hizo él? Sí. ¿Actuaba con conocimiento y con control de hacer lo que hacía? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Pregunta, ¿tenía el deseo de hacer lo que hizo? ¿Tenía intención de hacer lo que hizo? No. ¿Que tenía el deseo de besar a quien besó? No. Pero, ¿eso significa que no decidió besar al que tenía al lado? ¿Lo decidió, sí o no? Claro que lo decidió. ¿Sí o no? ¿Se entiende o no se entiende? Bien. Volvemos aquí. ¿Cuáles son las divergencias que existen entre las teorías, las fundamentales, por tanto? Adonis, ¿estás o no estás? Estoy. Vale, pues céntrate. ¿Cuáles son las divergencias? Esencialmente terminológicas. Es decir, cuando hablamos de voluntad, hay quien se refiere a la volición, yo me refiero a la volición, tiene que haber voluntad. Hombre, claro que tiene que haber voluntad. Todo lo que tú haces tiene que ser voluntario para que sea doloso, evidentemente. Ahora, ¿por qué yo me centro en el hecho y no en el resultado? Porque realmente lo que castiga el derecho penal, ¿qué son? ¿Qué castiga el derecho penal? Conductas potencialmente aptas para producir resultados, no resultados. ¿Castiga el derecho penal resultados, sí o no? Entonces, ¿a mí qué me importa la intención con respecto al resultado si el derecho penal no busca evitar resultados? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cuál es la diferencia? Volición, hecho, intención, resultado. ¿Cuál es la diferencia y la divergencia auténticamente profunda? Que a mí, el deseo que tenga él de besar a quien sea me da igual. Lo que me importa es lo que haga. Si es de día y decide besar
a su pareja, ¿pone en peligro la estabilidad de su pareja? No. Pero si es de noche y besa al primero oscuro que pasa por ahí, ¿pone en peligro la estabilidad de su pareja? En realidad tampoco. Pero, ¿entendéis lo que quiero decir? Bien. La cuestión es, ¿cuál es la discrepancia realmente relevante? La discrepancia relevante estriba en el papel que tiene que tener el elemento voluntad, pero voluntad con respecto al resultado. Mientras que hay gente que piensa que para diferenciar entre dolo e imprudencia, lo importante es el deseo o la voluntad del sujeto con respecto a aquello que se quiere evitar, digamos, o al resultado que se quiere evitar, hay otros que pensamos que lo realmente relevante es la representación que el sujeto tenga de la conducta potencialmente apta para producir el resultado que se quiere evitar y que el sujeto quiera hacer esa conducta potencialmente apta. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Tiene que haber, por tanto, voluntad con respecto a lo desvalorado, sí o no? En el fondo, sí. Pero es que, ¿qué es lo desvalorado? La acción potencialmente apta para producir el resultado. Sí, José. Si la norma distinguiera entre besar a Ramón y besar a Pascual, ¿el derecho sería distinto? Pregunta, si la norma distinguiera entre besar a Ramón y besar a Pascual, ¿serían distintos los casos? Es decir, ¿la voluntad cuál era? ¿La voluntad? Sí. La voluntad era, es decir, ¿había control? ¿Había conocimiento? En el momento, es decir, el que bese a Ramón será castigado con la pena de, yo qué sé, no lo voy a decir, ¿vale? De escuchar a Bárbara Streisand, es broma. Es decir, el que bese a Ramón será castigado con la pena, no, porque, no es buen ejemplo. El que bese a Ramón será castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años, ¿vale? O de 10 a 15 años, ¿vale? Mejor, para no liarla. Bien. Estamos en una noche oscura, en un local oscuro, se apaga la luz, yo creo que tenía a Ramón, pero hay un momento de confusión, me giro y beso a Ramón. ¿Vale? Pregunta. Madre mía, el montaje que se puede hacer con esto, ¿eh? Pregunta. ¿Hay dolo, sí o no? Sí, porque sí, porque todo lo que hace... ¿Hay dolo, sí o no? Sí, porque la acción va en contra de la norma que besar a Ramón, aunque beses a Pascual. A veces a Ramón y que ya eso de disparar a la muerte. ¿Hay dolo, sí o no? Depende de la representación que tuviera de esa noche en específico, si estaba Ramón en el local, si no estaba... Sí, porque has dicho que estaba al lado, entonces tú te representabas que estaba al lado. No, yo me representaba al lado que estaba Pascual. Es que el caso la estamos liando un poco con el Ramón y Pascual. Lo estamos liando un poco. Pero en todo caso es, si el injusto en efecto es besar a Ramón y yo no me represento que estoy besando a Ramón, no sería doloso, evidentemente. Es decir, tú tienes que, la representación es de lo que sea. Lo importante es, ¿por qué entonces metemos el elemento resultado? ¿Por qué metemos el elemento resultado? Porque lo relevante no es que se produzca el resultado. Lo relevante no es que alguien muera. Lo relevante es que alguien lo mate. Esa es la diferencia. Por tanto, sobre lo que tiene que haber representación, no sobre que alguien va a morir, lo cual no es posible. Sobre lo que tiene que haber deseo, no es sobre que yo voy a matar a alguien. Da igual que yo quiera matar a alguien si yo hago aquello que yo sé que le va a matar probablemente. ¿Se entiende? Por tanto, es decir, cuando hablamos de voluntad, que tiene que haber voluntad en el dolo, en realidad, de lo que estamos hablando, ¿qué? ¿Es de qué? De que tiene que haber conocimiento y control del hecho que se realiza. Pero una vez se realiza el hecho con conocimiento y control para saber si hay dolo o imprudencia, ¿qué es más importante? ¿La voluntad con respecto al resultado o el conocimiento de lo que estoy haciendo? El conocimiento. La intención con respecto al resultado no va a tener ninguna relevancia. ¿Se entiende? La intención con respecto al resultado. ¿Se entiende o no? Es decir, si sigues con la idea de intención como deseo, tienes un lío. Porque lo importante para el derecho penal no es lo que yo desee, sino lo que yo haga. Y si lo importante es lo que yo haga, lo importante es lo que yo haga sabiendo lo que yo hago. ¿Se entiende esto, sí o no? ¿Se entiende o no? ¿Se entiende o no? Bien.
Bien, el problema es que con esto, lo único que hemos hecho de momento, lo único que hemos hecho, no hemos hecho mucho más, no está mal, pero lo único que hemos hecho básicamente es decir qué es lo que no es relevante a la hora de diferenciar entre dolo e imprudencia. Pero todavía no hemos dicho cómo se diferencian dolo e imprudencia. De momento lo único que hemos hecho es decir, bueno, la intención no es relevante. Bien, hemos llegado, o la voluntad con respecto al resultado no es relevante. Pero ¿cuál es la diferencia entre dolo e imprudencia? Bueno, con esta representación lo que quiero es explicar un poquito lo que es la paradoja Sorites, que yo creo que en clase la he explicado. A ver, si yo os digo que me tenéis que decir en cuál de los círculos hay muchos círculos y en cuál hay pocos círculos, ¿cuál de los dos? ¿El de mi izquierda o mi derecha diríais que hay? No, claro, esto es un lío, que además en la pantalla lo estamos viendo. ¿El que está más cerca de diferencia entre dolo e imprudencia? ¿Tiene pocos círculos? Tiene pocos círculos. Claro, pero tiene pocos círculos. Es en comparación, tiene pocos círculos. Y el de allá tiene muchos círculos. Si vosotros utilizáis el más o el menos, está bien. Pero si no tenemos unas categorías de más y menos, y lo que tenemos son dos categorías, una que se llama muchos y otra que se llama pocos, pues lo que tenemos que hacer es meterlo en uno a otro. Podéis quedaros ahí diciendo, no, tiene más, pero no significa que sea muchos o pocos. Muy bien, haced lo que queráis. Pero lo cierto es que solo tenemos homicidio imprudente y homicidio doloso. Y uno se castiga con de 10 a 15 y el otro con de 1 a 4. Pero es que en realidad tiene un poco más de 4 y un poco menos de 10. Chicos, tenemos eso. ¿Se entiende? ¿Cuál es el problema que nos da la paradoja Sorites? Que evidentemente, en efecto, las cosas, muchos conceptos, hay muchos términos que son vagos e imprecisos y que se van a delimitar generalmente más por comparación que por auténtica identificación de los límites claros de los términos de los conceptos. Esto está muy bien explicado por Fernando Molina y esto lo sabemos. Sí, hay puntos en los que va a estar, es decir, muy cerca de lo que es, lo menos que es dolo y lo más que es imprudencia. Bien, pero insisto, ¿cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que en un homicidio, como el del tipo que va con el coche y le dice a los compañeros, mirad, y va hacia los autostopistas, y en el momento en que los autostopistas se están tirando, en ese momento gira, pero el coche resbala y ¡boom!, con el culo le pega a uno de ellos y lo mata. La cuestión es posible que si tuviéramos una categoría que fuera de 4 a 8, todos dijéramos, venga, 8. Pero seguiríamos teniendo otro caso, en el que sería un caso de 9. Y seguiríamos teniendo un caso en el que siempre estaría en el límite. ¿Se entiende esto? ¿Cuál es el principal problema que tiene la diferencia entre dolo e imprudencia? Pues que no existen o no son categorías absolutamente claras y no nos vamos a encontrar solo con casos perfectamente delimitados en los que nos vayamos a uno o a otro. En el Código Penal Español tenemos otro problema, y es que solo tenemos dos categorías, y habría que buscar probablemente acercarnos a modelos que tienen, por ejemplo, pues, la Reglesness y otros sistemas que tienen 3 categorías, incluso otros que tienen 4, en los que realmente podríamos discriminar, aunque yo creo que habría que discriminar conforme a criterios relevantes. Entonces, ¿cuál es la clave para diferenciar entre dolo e imprudencia? Hemos dicho que la clave, que había una especie de acuerdo general, que la clave para diferenciar entre dolo e imprudencia, y la clave, por tanto, y esto es muy importante, para argumentar si estamos ante dolo o estamos ante imprudencia, esta es la clave para, en el caso práctico, en el examen, decir en qué me tengo que centrar para decir si el sujeto actúa con dolo o no actúa con dolo, es el fundamento de la mayor pena del dolo. ¿Por qué se castiga esto con 10 a 15 y por qué se castiga esto con 1 a 4? Chicos, esta es la clave. Si nosotros tenemos aquí un supuesto de hecho, tenemos un supuesto, tenemos que decir, ¿está más cerca de esto o más cerca de esto otro? ¿Se entiende? La pregunta es, para decir que está más cerca de esto o de esto otro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues preguntarnos,
por qué esto se castiga así y por qué esto se castiga así. Cuando tengamos la respuesta a eso, cogeremos nuestro caso y nos diremos, ¿esto se parece más a esto o esto se parece más a lo otro? ¿Se entiende? Bien, ¿cuál es el fundamento de la mayor pena del dolo? ¿Por qué matar a alguien con dolo se castiga con más pena que matar a alguien con imprudencia? ¿Por qué una conducta con dolo se castiga con una pena de 10 años como mínimo y una conducta imprudente se castiga con una pena de 1 año como mínimo? ¿Por qué? Porque hacen lo que la norma prohíbe. Eso está claro. Pero en los dos casos haces lo que la norma prohíbe. En el dolo haces lo que la norma prohíbe y en la imprudencia haces lo que la norma prohíbe. ¿O qué quieres decir? Que en el dolo... Sí, eso es verdad. Pero la pregunta es, entonces la pregunta sería, ¿por qué hacer las cosas con conocimiento se castiga con más pena que hacerlo sin conocimiento? ¿Por qué? Es un enfrentamiento más directo a la norma. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Y qué significa la valoración social? Porque sabes que lo que estás haciendo está mal. ¿Es por eso, sí o no? Tienes la probabilidad de hacer otra cosa diferente y aún así... El conocimiento de que lo que estás haciendo está mal, Manu, el conocimiento de que lo que estás haciendo está mal, Sí. ¿nos sirve para diferenciar entre dolo e imprudencia? El conocimiento de lo que tengas sí, porque en realidad cuando tú tienes conocimiento de lo que estás haciendo te estás enfrentando más directamente a la norma. No es lo mismo alguien que se enfrente con total... Sí, pero yo lo que he preguntado ahora es, Sí. ¿el conocimiento de que lo que tú estás haciendo está mal? No, tienes que tener conocimiento de lo que haces, no de que está mal. Vale, entonces, con respecto a lo que tú decías, ¿cómo te llamas? No, tú. Iciar, sí, se ve que tengo los ojos yo mal, ¿vale? Iciar, con respecto a lo que decías tú, Iciar, ¿por qué es más grave actuar con dolo que con imprudencia? Porque tú sabes que lo que estás haciendo va en contra de la norma y está mal y aún así lo haces. No tienes que saber Es que... parecido, sí, dime. Que no es, tienes que saber que esté prohibido por la norma, sino que tú tienes que saber que lo que estás haciendo simplemente, no que esté prohibido, porque eso ya sería un juicio de culpabilidad. No tienes que saber que esté prohibido por la norma. Tienes que saber que... Es que esto, es decir, hay muchos que todavía no lo comprendéis. Y es normal, porque es tremendamente normal que no lo comprendamos. Porque si le estamos dando peso a que uno sepa lo que hace, porque enfrentarse a la norma es comunicativamente o conforme a su sentido social, las dos, Ana y Elena, ¿no? Elena, lo habéis dicho de forma distinta, pero las dos habéis dicho lo mismo. Parece muy parecido a lo que ha dicho Iciar, y sin embargo es distinto. Y sin embargo es distinto. Y es que es tremendamente parecido, y sin embargo es distinto. Y el problema es que tenéis que comprender que es distinto. Es decir, si es importante el sentido social y el sentido comunicativo de enfrentamiento a la norma, ¿por qué lo importante es que tú sepas lo que haces, pero no es necesario que sepas que esté prohibido? ¿Por qué? Porque estamos haciendo dos juicios distintos en dos momentos distintos. Porque evidentemente para el reproche completo vamos a tener en cuenta que tú sepas que esté prohibido aquello que sabes que te estás enfrentando a ello. Claro que sí, pero estamos haciéndolo en dos momentos, hacemos dos juicios separados. Y si hacemos dos juicios separados, tenemos que darnos cuenta de que son dos cosas distintas. Una, saber lo que hago, y otra, saber que lo que hago está prohibido. ¿Vale? Imaginémonos a un extraterrestre. Imaginémonos a un extraterrestre. Un extraterrestre viene a la Tierra, ¿vale? Y lo primero que hace es bajar en un sitio prohibido. Aparcar en medio de un centro comercial sin dar salida a los demás coches. Aparca la nave ahí en medio. Es que eso es un lío. Es decir, no puede salir nadie ahora del centro comercial. ¿Ha realizado algo prohibido, sí o no? Claro que sí. Sí. ¿Lo ha realizado, sí o no?
Lo segundo que hace es bajar la puerta de la nave. Bueno, es verdad que ha hecho una segunda cosa. Mientras bajaba la nave, sin darse cuenta, para intentar no pisar a uno de los coches, ha pisado a un perro, ¿vale? Para no, ¿sabes? Es decir, ha pisado a un perro. Pregunta, ¿ha realizado algo prohibido, sí o no? Sí, jolín, es decir, matar perros, es decir, además lo ha matado de forma, porque las naves estas tienen un sistema que además lo matas y lo torturas mientras, es decir, el perro ha sufrido como un desgraciado, maltrato animal, ¿vale? Bien. Bien, y además lo tercero que hace es que abre la nave, en el momento en que abre la puerta pasa otro perro, ¿vale? En el momento baja la puerta, pim, aplasta el perro. Y cuando baja, lo primero que hace es, ve a un hombre que se le acerca, ¿es usted un extraterrestre? Y hace ¡bum! Y le dispara con su pistola de rayos y lo mata, lo disuelve. En realidad no lo mata, sino que lo disuelve estratosféricamente por medio de ondas G, ¿vale? Pero como el grupo de música. Es decir, chicos, pregunta, ¿actúa dolosamente en el homicidio del tipo, sí o no? ¿Actúa con dolo, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Iciar, ¿actúa dolosamente, sí o no? Claro que crees que no. Claro que crees que no. Pero es que sí. Claro que crees que no. Porque tú confundes. Estás confundiendo el hacer con el... y el dolo como... Tú entiendes el dolo como dolus malus. El dolo como conocimiento de la prohibición. Pero actúa con dolo. Actúa con dolo, es decir... y ¿realmente puede llegar un policía y ponerle una multa de aparcamiento y decirle estacionamiento indebido? ¿Puede? Evidentemente es que está estacionado de forma indebida, ¿sí o no? ¿Ha infringido la norma, sí o no? ¿Sabe que está aparcando donde está aparcando? ¿Cómo que no? Pregunta, ¿sabe que está aparcando donde está aparcando? Sí. Sí, ¿sabe que está aparcando? ¿Sí o no? Sí. 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 ¿Sabe que está matando? Sí. ¿Sabe qué significa aparcar? ¿Cuál es el significado social de aparcar? No. ¿Sabe cuál es el significado social de matar? No. ¿Sabe que está aparcando? ¿Sabe que está matando? Sí. ¿Sabe que está matando a un perro? No. No, no lo ha visto. ¿Actúa con dolo respecto al perro? No. ¿Actúa con dolo respecto al hombre? Bien. ¿Cuál es la diferencia? De hecho, y de qué es lo que yo hago. Después, la valoración completa de si eso es delito o no es delito, ¿qué exige? Que yo sepa que esté prohibido. ¿Sí o no? ¿Actúa con dolo respecto al hombre? ¿Actúa con imprudencia respecto al perro? Eso es. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no? Bien, ahora, ¿por qué se castiga con más pena el dolo que la imprudencia? ¿Por qué? Es un hecho voluntario. A ver, dejad el teléfono que suena, que a lo mejor es hasta mío. Dejadlo, el vibrador. Escuchadme, dejad los vibradores, exactamente. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre dolo o imprudencia a efectos de fundamento de mayor pena? ¿Por qué se castiga con más pena? ¿Por qué se castiga con más pena que el aparcar sin ver al tío? ¿Por qué, Flavia? Porque ser consciente de la acción que se está realizando. ¿Y qué? Eso ya lo sabemos, pero ¿por qué es más grave actuar de forma consciente? José, es que no es porque no está socialmente aceptado, en efecto que no está socialmente, lo otro tampoco está socialmente aceptado. Entonces, ¿por qué está qué? Lo habéis dicho antes. Pero, micrófonos, pasaros los micrófonos los que queráis hablar.
Que en el dolo, sabiendo que esa acción va a conllevar ese resultado, tú no haces nada por evitar la acción, no cambias la acción, ¿no? Esa es la diferencia entre dolo e imprudencia. Ahora, ¿por qué se castiga con más pena el que, pudiéndolo hacer, no lo hagas que por qué tal? ¿Por qué? Es que si no se castigara con más pena, se quedaría el mensaje de que eso se puede hacer, ¿no? Y lo otro también. No, porque se supone que lo otro no se hace con conocimiento. Interesante. Sí, Flavia, micrófono. El derecho penal lo que quiere evitar son comportamientos, no resultados. Entonces, un comportamiento consciente de que se está realizando ese comportamiento, te estás enfrentando a la norma y por eso tiene que tener una pena mayor que si lo realizas sin tener el conocimiento de estar realizando esa acción. Bien, existen dos ideas tradicionales. Una es que es más reprochable y otra que es más peligroso. En cuanto a que es más reprochable, es posible que esta sea parecida a la que vamos a decir después, pero desde el momento que estamos en el injusto no vamos a entrar en términos de reproche. ¿Es más peligroso actuar con dolo que con imprudencia? No necesariamente. ¿Estamos de acuerdo? Que actuar imprudentemente, es decir, tú aparcar así la nave espacial, así sin mirar, a saco, dices, a ver, aquí, pam, y aparcas la nave, puede ser más peligroso que querer matar a propósito a los que vayan de azul? Sí, porque si no miras, a lo mejor aparcas en un estadio y te cargas directamente a 70.000. ¿Se entiende o no? ¿Sí o no? No es más peligroso. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que es el dolo con respecto a la imprudencia? Lo habéis dicho. Una mayor confrontación, creo que lo ha dicho Ana al principio, una mayor confrontación con el mensaje normativo. Ay, pero el mensaje normativo está en la culpabilidad. Sí, yo miro el dolo después en la culpabilidad. Es decir, miro completamente, no el dolo en la culpabilidad, sino que miro el hecho típico antijurídico después en la culpabilidad. ¿Y cuál es el hecho típico antijurídico distinto? En que una cosa es que yo sepa que hago una cosa, me confronto más a aquello, no a la norma, sino a aquello que el legislador quiere evitar en la norma. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no, Flavia? ¿Se entiende? Antonio. ¿Seguro? Micrófono. Desde el mensaje que nos quiere transmitir la norma, cuando hacemos algo con plena voluntad, estamos transgrediendo la norma de una forma más brutal o más fuerte que si lo hacemos de otra forma en la cual no tenemos esa voluntad. ¿Qué significa plena voluntad para ti? Plena voluntad. ¿Por qué para ti es más grave que alguien, pues que un terrorista mate a otro, que un conductor conduzca demasiado rápido y atropelle a otro? En este caso sería parecido, porque los dos, tanto el terrorista como el conductor que conduce muy rápido, tienen cierta intención. Es cierto que la del terrorista es mayor. ¿Es mayor qué? ¿Qué es mayor? O sea, el mal que puede causar, el injusto que puede realizar... No es mayor. El terrorista que quiere matar a un concejal concreto, quiere matar a ese concejal concreto. En términos de peligro, en el momento en que mate a ese concejal concreto, ya ha terminado su objetivo. El tipo que conduce todas las mañanas bajo los efectos del alcohol, borracho y a 200 y pico por ciudad, puede matar a un niño, a 2, a 3, incluso puede matar a más. Bien, realmente el castigar más el dolo, desde mi punto de vista, es que la norma quiere transmitirnos que no tenemos que hacer cosas con premeditadas, que tengamos esa intención. Es que la norma nos lo transmite, efectivamente. Entonces, aparte de lo que nos transmita la norma en sí y de lo que yo haga, ¿por qué se castiga con más pena el dolo? ¿Por qué, José? Quizá para subsanar la perturbación social que generan las acciones dolosas frente a los imprudentes, ¿no? Pues en cierta medida. Es decir, cuando hay un actuar ilícito, lo que hay es una expectativa
de comportamiento con un sentido social negada. Cuando hay una norma, yo lo que digo, una determinada norma, yo lo que hago es lanzar un mensaje que conlleva una expectativa de comportamiento. El que matare a otro conlleva la expectativa de que las personas, ante la decisión de matar o no matar, hagan ¿qué? No matar. Es lo que la sociedad espera. Cuando yo creo la norma, el que matare a otro será castigado con la pena de prisión de 10 a 15 años. Cuando alguien mata, ¿qué es lo que pasa? Que se niega esa expectativa, ¿vale? Se niega, negando esa norma, se niega la expectativa, ¿vale? Cuando yo mato a alguien imprudentemente, se ha negado también la expectativa, ¿sí o no? ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que la confrontación con la norma, no ya con el bien, la confrontación con el bien es la misma, ¿sí o no? Sí, con el bien que yo quiero evitar, con aquello que yo quiero evitar que se realice, en los dos casos lo hay. Pero en un caso yo, es decir, sé que el derecho espera que yo me comporte de una forma, y yo directamente, sabiendo en ese caso que el derecho espera que yo me conforme de una forma, lo niego. ¿Entendéis? El derecho espera de mí algo y yo lo niego. ¿En la imprudencia el derecho espera de mí algo? Sí, el derecho espera que yo me comporte ¿qué? De forma diligente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No solo es la negación normativa, el significado de la negación normativa. Es mucho más violento para el Estado que yo haga aquello que directamente el derecho espera que no haga. ¿Qué es lo que no pasa en la imprudencia? ¿Qué es lo que pasa en la imprudencia? En la imprudencia yo no me pongo en la situación en la que yo debo estar en la posición para evitar hacer aquello que el Estado no quiere que haga. ¿Se entiende? Bien. La diferencia entre dolo e imprudencia, por tanto, la diferencia entre dolo e imprudencia, por irnos aquí, en la paradoja Sorites, sigue siendo una diferencia enormemente compleja, ¿vale? Sigue siendo una diferencia complicada. Seguimos teniendo ese punto ahí, ese interrogante en medio de 1 a 4 años, de 10 a 15 años. Bien, ¿qué tenemos que hacer para saber si un caso es dolo o imprudencia? Pues lo que tenemos que intentar es ver si en el momento en que el sujeto actúa está lanzando un mensaje comunicativo de confrontación con aquello que el legislador quiere evitar o no. Si el mensaje comunicativo de confrontación es fuerte o es más débil. ¿Se entiende? Esto evidentemente es valorativo, axiológico y no es la panacea, pero es más que decir que depende del deseo del sujeto. ¿Por qué? Porque el deseo del sujeto no es relevante a la hora de la confrontación normativa, en principio, a menos que se regule específicamente. ¿Cuál es el elemento esencial, por tanto, para la diferencia entre dolo e imprudencia? Básicamente, el conocimiento. ¿Por qué el conocimiento? Porque cuando hay un conocimiento, o cuando el hecho del que yo tengo conocimiento representa una confrontación fuerte, pues lógicamente habrá dolo, mientras que cuando el hecho del que yo tenga conocimiento no supone una confrontación fuerte con el bien jurídico, habrá imprudencia. Cuando yo actúe de forma peligrosa, pero yo no me esté representando que puede morir alguien, yo no me estoy confrontando a la norma, voy a matar a alguien, no mates a alguien. ¿Se entiende esto? Carlos. Entonces el francotirador que no se representa que va a morir alguien porque es 3 veces campeón de tiro olímpico, ¿qué? No hace falta el micrófono. ¿Qué opináis? El francotirador, ¿cuánta gente hay en el sitio? No, es importante cuánta gente hay en el sitio, ¿sí o no? Un bar que hay 150, 200 personas allí, hay un montón de gente levantándose, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tal y como lo he explicado, ¿alguien quiere responder o directamente contesto yo? ¿Os digo yo si es dolo o imprudencia? ¿Lo digo yo o lo quiere decir alguien? José. Él parte de un punto de vista de la representación más psicológico, ¿no? Y no es tanto lo psicológico, sino el sentido social que se le da desde fuera. Yo veo a alguien disparar a una jarra de cerveza que a los pocos milímetros tiene la mano o la cabeza la persona, y yo digo que es dolo porque me transmites eso, un mensaje comunicativo de negación directa de la norma. En mi opinión, una persona que dispara en un bar con 200 personas
En mi opinión sí se representa la posibilidad de que haya algún movimiento y yo creo que sí se lo ha representado. Y como yo creo que se lo ha representado, me da igual que él diga que no. Y claro, eso es lo que está diciendo José con la idea de el concepto de representación que se tiene es más psicológico que normativo. Y es una parte que no está aquí, que quizá algún día daremos en otro TDV-Fax, que es, ya no es cuál es la diferencia entre dolo y la imprudencia, sino es cómo se atribuye el dolo o cómo se atribuye la diferencia entre dolo e imprudencia, que es lo que tradicionalmente se dice en cómo se prueba el dolo. En mi opinión, el dolo no se prueba. El dolo no se prueba. El dolo se atribuye, se imputa. ¿Por qué no se demuestra? No sé, porque no es posible demostrar el dolo. No existe el aparato en el que tú cojas y digas, ¿ves? No. Es decir, lo que existe es que existen procesos mentales, sin duda. ¿Existen procesos mentales de representación? Sí. Pero esencialmente lo que existe es la necesidad de atribuir sentido en este caso de representación, a determinadas actuaciones en el mundo. La cuestión ¿es relevante que él sea un tío que dispara en la Olimpiada? Sí. En mi opinión puede haber algún caso de un tío que dispare en un bar de estas características, tal y como yo he dicho, y sea imprudencia. Es casi imposible. Pero tendría que ser no un campeón de tiro. Sí. Entonces, todas las veces que, como antes he dicho, en el espectáculo aéreo, que no ha habido uno ni dos accidentes, no ha habido muchos a lo largo de... En mi opinión, un espectáculo aéreo es imprudencia. En esos casos hay imprudencia. Y yo creo que hay una diferencia que es, curiosamente, un poco, lo ha venido a decir Flavia. Es que socialmente, pero no porque sea socialmente aceptado desde la perspectiva del bien jurídico, no hay desvalor de... No, sino porque eso, el que sea así, el que haya tanta gente, demuestra que no existe representación social de que va a haber un accidente y va a morir alguien. Mientras que si tú le dices a alguien, un tío va a disparar en este bar y no va a matar a nadie, la gente dice, ¿cómo? Va a disparar desde fuera. Nadie se representa. Si nadie se lo representa. Es decir, aquí los problemas complejos se dan en las representaciones irreales. Es decir, estamos ante un caso de una representación irreal. Un tipo que tiene una representación más allá tal. El problema es que hay quien dice, bueno, es que eso no, ahí no hay representación, y por eso nos diríamos, la única forma de aceptarlo es una ignorancia deliberada. El sujeto no se lo está representando. Pues yo digo que sí. Yo digo que se lo ha representado. Es decir, yo digo que ese caso, desde una perspectiva de sentido social, existe una representación. Y existe equivalencia, en este caso, en mi opinión, clara, a la confrontación. Para mí, la confrontación con el mensaje normativo del tío que dispara en un bar es exactamente la misma si quiere matar que si no quiere matar. Para mí es la misma, tal y como están las condiciones. ¿Se entiende? Por tanto, ¿cómo tenemos que hacer el juicio de decir si hay dolo o hay imprudencia? ¿Cómo? Os pongo un ejemplo. ¿Quién me lo quiere resolver? El caso de la madre que da de comer a la hija. ¿Dolo o imprudencia? ¿Os acordáis del caso, no? La hija que desde hace mucho tiempo la madre no come, la madre le obliga a comer, la maltrata, una de las veces incluso le clava la cuchara, le crea una herida en la lengua, la niña cada vez que come vomita sangre, hay una de las veces que la madre coge, le abre la boca, le mete la cuchara, la niña empieza a dar arcadas, vomita, la madre coge, le vuelve a meter comida, y hay uno de los momentos donde ya directamente la niña empieza a convulsionar. En ese momento se está casi iniciando el proceso de muerte de la niña, y de hecho es lo que pasa después. En el momento en que empieza a convulsionar, en ese momento es cuando la mujer se representa la muerte. Pues eso es lo que yo digo, ¿de verdad? Claro, el tema es, pregunta, ¿dolo o imprudencia? Y argumentádmelo. ¿Dolo o imprudencia, Antonio? Yo en este caso creo que es imprudencia, porque a pesar de que todas sus acciones son dolosas, en ningún momento me parece que se represente con esa actitud dolosa. Me parecería imprudencia. ¿Qué es lo que no se representa en ningún momento? La muerte no la representa en ningún momento, porque de hecho ella la lleva al hospital con la intención de que se cure. Luego, no sé si en algún momento ha representado la muerte. No está mal, porque no está convirtiendo el elemento intencional de después en elemento definitorio, sino en prueba del elemento de representación anterior. ¿Sí o no? ¿La intención es relevante, sí o no? Claro que lo es.
La intención es tremendamente relevante. ¿Para qué? Para atribuir sentido o poder probar la representación. Cuando alguien, es decir, cuando un investigador descubre que el hijo tenía acciones y que iba a cobrar la herencia del padre que ha muerto en misteriosas circunstancias, ¿por qué asumimos que es el hijo el que le ha matado? Porque tiene la intención. Bien, con eso basta. ¿El móvil nos determina que existe dolo? No, el móvil nos ayuda ¿a qué? A buscar el hecho. A buscar el hecho. A que él le haya puesto el veneno con conocimiento. ¿La intención puede ser una prueba del conocimiento, pero la intención es relevante a la hora de definir el dolo? No. Lo que es relevante es la representación. Lo que pasa es que es verdad que es difícil pensar que la madre se ha representado la muerte cuando lo primero que hace cuando tiene las convulsiones es llevársela al hospital. Tú, por tanto, imprudencia. No está mal explicado, ¿eh? Le pongo un 6,5, 6. ¿Quién me dice, alguien piensa que es dolo en ese caso? Pero es como lo que ha dicho Adonis, si uno que está en un bar y en una pelea y le pega a uno pero no tiene intención de matarlo, en algún momento se le representa que cabe esa posibilidad de que lo mate. Te pongo un 3. ¿Sabes por qué? Porque lo que no quiero que me empecéis es como si... Ya, pero es que no me pongáis otro caso, porque lo hacéis después en el examen. Este es como el caso de... No, repito, argumentad. ¿Quién me argumenta que esto es dolo? ¿Quién me quiere argumentar? Flavia. Bueno, no, ya que tú que has hablado menos. ¿Cómo te llamas? Diana. Diana. Mira que fácil. Sí, yo pienso que la madre, después de haber herido a su niña y viendo que está sangrando y tal, y que está sufriendo, y sí, podría representarse que pueda tener consecuencias tan graves. ¿Debería habérselo representado? Sí, que, ¿no? No vale. Debería habérselo representado, es imprudencia. ¿Tú crees que se lo representa? Se lo representa. En un momento se lo representa, aunque no es lo que quiere que pase. Pero ella se representa que puede pasar y hay un momento donde tira hacia adelante. Sí. Bueno, eso sí. es dolo. Es dolo, yo pienso que... Pero hay que explicarlo así. Ahora, no basta con decir, debería haberse representado. Porque si debería habérselo representado, eso no es dolo. Entender por qué me recuerda, es otro caso, pero es que me recuerda mucho al que pusiste del ladrón que teniendo la condicional, exactamente, estira de la mujer, no quería volver a la cárcel, no quería matar a nadie, pero sin embargo en ese momento el hecho es doloso de estirar y matar. Antonio, un tipo acaba de salir de la cárcel, espera a una mujer para robar porque necesita comida, quiere dinero y necesita algo de pasta porque es yonki, etcétera, etcétera. Le espera en el portal de una casa que se ha abierto, espera que pase alguien, ve que viene una mujer, la oye hablar a la puerta con otra mujer, intuye que es una mujer señora que viene de la compra, es decir, debe llevar la cartera con dinero, etcétera, etcétera. Entra una mujer, abre, él se queda ahí y en el momento en que entra y cierra la puerta, la mujer le ve, se queda ahí asustada, la puerta está cerrada, está la escalera allí, la mujer se queda así y el hombre saca una navaja y le dice, deme el dinero que lleva, deme la cartera. La mujer, en vez de hacer eso, sube hacia arriba, empieza a subir por la escalera y con el bolso cogido, con el bolso así y con las bolsas en la otra mano empieza a subir. En ese momento el ladrón le coge de la otra asa del bolso y le dice, deme el dinero, y la mujer sigue subiendo, hace tal, y la mujer llega a estar casi arriba del todo de la escalera, de una escalera de unos 16, 17 escalones. En ese momento el ladrón le dice, señora, o suelta el bolso o la mato, o suelta el bolso, o deme el bolso, suelta el bolso. La mujer no lo suelta, hace así, y el hombre hace, estira, viendo que la mujer tiene cogido el bolso muy fuerte, la mujer va detrás, cae por la escalera, se pega en la cabeza en varios escalones y la mujer muere. Pregunta, ¿quiere matarla? Pregunta. No quiero, desde mi punto de vista, no quiero matarla. No quiere matarla, ni desde ninguno. Yo creo que es evidente que no quiere matarla. Porque si le roba el bolso es posible que no le pase nada y en cambio, como la mate, le van a pillar.
Le van a pillar, es decir, le van a pillar. Entonces, ¿quiere matarla o no, Antonio? No quiero matarla. Muy bien. ¿Dolo o imprudencia? Imprudencia. ¿Dolo o imprudencia? ¿Por qué es dolo? Sí. Desde un principio no la quiere matar, pero desde el momento que está forcejeando con la mujer y está diciendo deme el bolso, le da tiempo a representar, tiene tiempo a representarse que realmente con el Tiene hecho... tiempo, pero ¿se lo representa o no se lo representa? Se lo representa. Le da tiempo a representar... No me digáis que tiene tiempo, no Ya. me debería verse. Tiene que representárselo, ¿vale? ¿Se lo representa o no? Sí, sí que se lo representa. ¿Se representa que la mujer puede morir si hace lo que hace? Antonio, ¿dolo o imprudencia? En este caso es dolo. Si se representa que puede la mujer morir, es dolo, siempre. ¿Y tú crees que se lo representa? Yo ¿Tú en crees este que es caso- posible que haya una disociación entre querer y representarse? Bueno, En términos de deseo. En términos... en este caso, en ningún momento me parece que este delincuente desee matar a la mujer. Sí, yo estoy de acuerdo. No lo desea. Entonces, si no lo ¿Tú crees desea, que se lo representa? desde mi punto de vista no se lo representa, tal Vale, cual lo pues- hemos explicado. Pues insiste en eso, porque si no te voy a suspender. Porque no sales de ahí. Entonces, es decir, no es que no comprendes, sino que tienes una tendencia a identificar totalmente el deseo, no sé, Iciar, ¿tú qué piensas en este caso? ¿Tú qué piensas? Dolo, ¿por qué dolo? Porque él se representa que puede haber, está la posibilidad de que si le estira, cae y se mate. ¿Cuál es el problema que tiene la teoría de la probabilidad? Que ha identificado posibilidad con imprudencia y probabilidad con tal. ¿Y si lo hacemos de otra forma y volvemos a hacerlo con la doctrina de la imputación? Él actúa con conocimiento cuando estira, ¿sí o no? Se representa en ese momento, se representa entre las distintas cosas que pueden pasar, se representa que la mujer se pega en la cabeza y se mata. ¿Es una de las cosas que se representa, sí o no? ¿Sí o no? Pero vamos, es decir, ¿se representa eso? Sí. ¿Se puede decir, por tanto, que actúa dolosamente? Bueno, pues así hay que argumentar. Si quieres argumentar que es imprudencia, tienes que decir que eso no se lo representa. Elena. ¿En qué sentido? ¿Por qué puede ser que no se lo represente? Sí, si está con el mono puede ser tal. Antes se ha planteado una cosa, no sé si ha sido Iciar o quién ha sido, que ha planteado, y tú, o no sé si ha sido tú, no lo sé, el tema de la culpabilidad y el tema de... ¿Quién ha sido el que ha puesto el ejemplo del esquizofrénico? Ah, sí, ha sido tú. Es verdad. Vamos a ver, ese es un tema complejo y que no, además, tal y la cantidad de tiempo que llevamos ahora en esta clase, no vamos a poderlo resolver aquí. Pero es la cuestión del dolo de los inimputables. Dice, existe en todos los casos de inimputabilidad representación del hecho. Es complicado y hay casos de, es decir, que damos por asumido que sí y que yo no tengo tan claro que exista representación del hecho tal y como se suele entender. Pero vamos a dejarlo aparte. En principio, lo que asumimos esencialmente es que en estos casos sí hay representación del hecho, pero no de la significación del hecho. Es como el extraterrestre. El extraterrestre sabe que está dejando la nave, no sabe que eso es estacionar. ¿Vale? No sabe que eso es aparcar, pero sabe que está dejando la nave. Yo creo que el yonki casi siempre, es decir, en esos casos se representaría lo que puede pasar. Yo creo que sí. Ahora, tienes que ponerme un caso de una situación en la que el sujeto ni siquiera sea consciente de lo que está haciendo. En ese caso, pues no habría acción. Pero no se puede representar una cosa diferente a la muerte. Como, vale, es una señora mayor y si yo tiro, se va a caer. Pero yo a lo mejor me represento, se va a caer, se va a hacer polvo contra los escalones, pero no se va a matar. A lo mejor se rompe la cadera. Pero ya no es homicidio, ¿sabes? Yo sinceramente creo, conforme al funcionamiento del mundo, conforme a las reglas del mundo, creo que eso no es verdad. Creo que si él se representa que se puede romper la cadera, se representa que se puede matar. Es decir, cuando tú tienes un familiar que te dice, mi abuela se ha roto, la tía se ha roto la cadera, se ha caído y la tía se ha caído y se ha roto la cadera. ¿Por qué haces Porque todo el mundo piensa que una persona que se cae por una escalera, una persona mayor, se puede matar. Es que yo no me creo que no te esté representando que la persona se puede matar, es que no me lo creo.
No me lo creo. Entonces, creo que tú te estás confrontando a la norma y que existe esa representación, y creo que existe, no creo que en ningún momento. Otra cosa es que es verdad que creo que tienes la ilusión, ¿por qué? Pero quieres salvarte el culo, exactamente igual que le pasa a ¿quién? A la madre. Yo creo que tiene la representación. La madre lo que le pasa es que lo que no quiere es ir a prisión, pero que no quiera ir a prisión no significa que no se esté representando que la niña de los... En ese momento existe esa confrontación que se está castigando con el dolo, en mi opinión. Y vamos a dejar la pregunta de la ignorancia deliberada a otra TDV-FAQ que haremos después, ¿vale? Hacemos un pequeño descanso y hemos terminado aquí cuál es la diferencia entre dolo e imprudencia. Hemos terminado aquí y luego haremos otra con más cortita sobre el dolo, ¿vale? Descansamos un segundo.